Bueno, el Perú es un país de imagen paradójicas, ¿no? Por ejemplo, se inaugura el aeropuerto más moderno de Sudamérica, un aeropuerto, la segunda etapa o el nuevo Jorge Chávez, que compite con cualquier aeropuerto europeo, de Zúrich, de Ámsterdam, de Frankfurt, y de pronto nos enteramos que no hay entradas ni salidas modernas para ese aeropuerto, que no se ha construido un puente para conectar el río Rímac. El Estado fracasa en todo, la provisión de las infraestructuras, frente a este esfuerzo enorme del sector privado. La misma imagen se puede utilizar para la relación del puerto, del megapuerto de Chancay, un hub portuario que pretende conectar las costas del Pacífico con el Atlántico, una inversión de 3.500 millones de dólares en su primera etapa. Sucede que el puente de Chancay que conecta con este megapuerto se ha caído. Entonces, en el modelo peruano, el sector privado tiene una nota aprobatoria superlativa, crea islas de modernidad, convoca inversiones, convoca las tecnologías más elevadas del mundo, pero el Estado no es capaz de proveer infraestructuras. El asunto se complica cuando vemos los servicios básicos de la población, por ejemplo, agua, desagüe. Los gobiernos regionales hacen agua por todos lados. El Estado fracasa en general en la provisión de infraestructuras. Ahora bien, esta es una visión correcta, este pesimismo, esta actitud pesimista, ¿es una opción correcta? ¿O el Estado, o el Perú, o la sociedad tiene enormes posibilidades y algo de eso seguramente se está haciendo para salir de esta situación? El Perú puede ser realmente una verdadera potencia mundial por su geografía, por sus recursos naturales, si construye infraestructuras, si construye las infraestructuras que conecten los mercados y permitan que el valor viaje en la economía. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a José Quesada Seminario, economista, presidente de la Asociación Civil 2.0, una entidad encargada que se focaliza en la investigación de los temas de infraestructura. José, gracias por la conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la invitación. Bueno, estas dos imágenes son realmente paradójicas, ¿no? Modernidad, tecnología de talla mundial por un lado y falta de servicios. Digamos, en tu diagnóstico, ¿qué nos puedes decir al respecto, José? Mira, el primer gran axioma es que la gestión pública es el puente entre la política y la economía. ¿Y por qué lo es? Porque cada 5 años los peruanos, que somos los accionistas del país, elegimos un gerente de esta empresa llamada Gobierno del Perú, que administra el país cada 5 años. Entonces, si tenemos un buen gerente, Alan García, segundo gobierno, crecimos a 7,2%. Si tenemos malos gerentes o malos gobiernos, el crecimiento se cae, no construyen, no hay mantenimiento, no hay buenos servicios, no hay reformas y hemos llegado hasta la recesión con Castillo y el peor caos de corrupción, ¿no? Entonces, un poco hay una responsabilidad compartida entre los peruanos, pero mucho más es la responsabilidad de los políticos que han hecho las cosas mal, básicamente desde Humala. Claro, y me gustaría agregar un tema. Digamos, todas las instituciones básicas del Estado de Derecho han perdido autoridad, credibilidad. 6 presidentes en 2 periodos, un Congreso que no suma más de 2 dígitos de aprobación. Entonces, el principio de autoridad en el país se derrumba, ¿no es cierto? Y la tendencia a la anarquía se generaliza. En este contexto, digamos, parece complicado relanzar un proceso de inversión en infraestructuras en el Perú, ¿no? Y no sé si esta apreciación es correcta o estamos un poco desconociendo hechos diferentes que se están produciendo. A ver, reconozcamos que el gobierno no es popular, no ha sido, digamos,
brillante, ni mucho menos, el Congreso menos, hay mucho clientelismo y todos los problemas que ya conocemos. Eso dejémoslo de lado. Ahora veamos el otro lado. La presidenta Boluarte, cuando recién asumió el gobierno, ¿te acuerdas que hubo todo este ataque terrorista internacional? Convocó a las Fuerzas Armadas, salimos de eso y ella tuvo esa decisión que pocas veces se vio. O sea, solo Fujimori creo que ha hecho eso. Y en ese momento dijo, miren, estamos en mil problemas. Yo he entrado al gobierno, no conozco esto, necesito ayuda de los tecnócratas. Entonces ahí salimos unos cuantos que somos más o menos expertos en esto a dar propuestas. Y dijimos, miren, las APP son la mejor fuente para construir infraestructura porque traes a operadores globales, o sea, gente que te hace pues el metro de Londres, París, Francia, Alemania. Hay expertos en metro, hay expertos en carreteras, hay expertos en trenes, en hidráulica, irrigaciones. Así hay súper expertos, como lo son LAP, los del Jorge Chávez, los alemanes son Ujú. expertos y la segunda terminal es extraordinariamente buena, pero se hizo en la época de Humala. Entonces, ahí el trazo de la línea 2 del metro, que se hizo con Humala, no lo hicieron coincidir con el nuevo terminal del Jorge Chávez y Humala ni siquiera le interesó, ni a su ministro, ni a nadie. A lo que voy es lo siguiente. Tenemos el terminal, tenemos el puerto de Chancay, tenemos toda la agroexportación en Ica, tenemos todo el norte para desarrollar todavía más irrigaciones, tenemos el potencial de la minería, la agroexportación ya tiene primeros lugares en todos lados y ya se ha avanzado hasta 9.000 millones el año pasado en APPs. Eso es Salardi. Y en el O sea, lo que mismo nos año, estás diciendo, José, es que eh, de alguna manera, en medio de la crisis general de las instituciones que todos vemos, este descontrol del desborde criminal, en el caso de las inversiones en infraestructura, se ha retomado el paso. Ahí estás hablando sí, de 9.000 millones de dólares sí. comprometidas en inversión. Sí, y se ha convertido en una política pública cuyo objetivo es no bajar de 8.000 millones de dólares anuales, más, que son básicamente inversión privada. La APP son financiadas casi al 100% por privado, por los operadores globales, que además le dan mantenimiento los 30 años de la concesión. Entonces te aseguras que no hay pues presidentes pidiendo coimas o Si te gobernadores. preguntara, José, si te preguntara cuáles son los principales proyectos adjudicados en este monto de 9.000 millones de dólares que hablas, Bueno, ¿cuál mencionarías en primer lugar? el anillo vial periférico, ese tiene 4.500 millones, es la mitad. Lo están haciendo los españoles. Los españoles, estos son Este los... anillo va a descongestionar la capital. Mira, normalmente toda capital grande, y eso es otro concepto que hay que innovar en Perú, y crear ciudades ya estandarizadas. Todas las ciudades que tengan focos industriales, o Lima especialmente, tienes que tener un anillo vial, porque no puedes cruzar, porque si no, todos los carros que van, digamos, de sur a norte, crean tráfico dentro de la ciudad. Entonces, si tú descongestionas con anillos viales, puedes ahorrar hasta 2.400 millones de dólares anuales en exceso de tráfico, por horas, hombre, perdidas en trabajo y combustible. Ese cálculo ya se hizo. De acuerdo. Entonces, Ahora, y hay proyectos, hay formas de mejorar el tráfico, pero lo que nunca va a haber, y acá voy a comparar, el sector privado, es decir, el PBI generalmente lo comparas así, en los 90 eran 50.000 millones de dólares, ya estamos en 280.000 millones de dólares. Casi vamos a sextuplicar el PBI de los 90 ahora en el 2025 y no han sextuplicado los hospitales, la eficiencia del Estado, más bien se ha burocratizado, hay más corrupción, incompetencia, ineficiencia y es mucho más oneroso. Entonces, si tú dices, oye, el sector privado avanza a 600 por hora, el Estado está a 100 y sigue igual
que hace 25 años. O sea, Ahora, no mire, es posible eso. de Eso acuerdo, hay que José. mejorarlo. Ahora, me gustaría, mire, mira, cuando se habla de infraestructura, tienes tantas entradas, tienes, por Así, ejemplo, los servicios básicos, agua, desagüe, que está a cargo de los gobiernos regionales. sí, Tienes Lima, tienes los puertos. Mira, ¿qué te parece si para, digamos, en una entrevista no se puede abordar todo? Tratamos exacto. el tema de Lima. Mira, mira, y luego de los puertos, ¿no? Mira, en el caso de Lima, los expertos señalan que se viene una bomba para el sistema de transporte brutal que va a hacer colapsar a la ciudad. Por ejemplo, estamos viendo el tema del aeropuerto y la falta del puente, pero cuando Chancay entre en plena operación, se dice, la Panamericana Norte tiene una vía muy pequeña de ida y de regreso. Sí, Entonces, los camiones que vengan para acá, ¿no? Para sí. acá, van a crear un embotellamiento en el cono norte que va a terminar afectando a todo el transporte metropolitano. Eso Sí, sin contar todo lo el que se problema de Callao. el Sí, hay que problema del hablar de Callao. Callao. Así es. ¿Qué Coturbay Ports y hacemos? APM. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Tienes una idea de cómo el Mira, Perú a ver, sale de esto? eh, 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 no hay posibilidad, o sea, tenemos que aprender de los mejores, ¿ya? Ese es el principio básico. Lo decía Akio Morita, fundador de Sony. Imita, aprende y mejora. No hay que inventar la rueda nuevamente. Singapur lo ha hecho, Taiwán lo ha hecho, los tigres asiáticos lo han hecho. ¿Qué hacen? Construyen infraestructura de primera. ¿Qué cosa es infraestructura de primera? Carreteras y trenes. Lo puedes hacer separados o multimodal en túneles. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer que ya se ha contratado los trenes desde Ica hasta Barranca, eso incluye Chancay. En la zona del puerto de Chancay ya está separada la zona del terminal donde van a entrar los trenes, donde pasa la carretera y todo esto. Pero, digamos, tú tienes que tener esos trenes que van a ser de alta velocidad, creo que son 200 kilómetros por hora que van a ir. Entonces, toda la agroexportación sale rápido y la carga ya no va por carretera. Hay descongestiones. Ahora, las ¿Tienes carreteras, una idea de cuándo culminaría el tren mira, Lima el Barranca? problema con la infraestructura es que no es un tema que se hace En corto digamos, tiempo. en corto tiempo. Que Yabeco, que es una mina, pero que está en un sitio, tomó 2 años hacerla con cash en mano. Pero esa es eficiencia del sector privado. Una carretera de, no sé, desde Ica hasta Barranca son 100 más 250, 350 kilómetros que tienes que hacer una carretera multimodal o separada trenes y carretera. Eso no sé cuánto demorará, pero no es tan rápido. Por eso tienes la ley del cabotaje y desde Chancay vas a ir distribuyendo a los puertos. Entonces, como alternativa, Chancay sí va a funcionar y va a hacer cabotaje. Ahora, el tema de la El carretera sí cabotaje es una salida de corto plazo muy sí. útil y muy eficiente. No. Además es toda una industria que era muy fuerte en Perú y de un momento a otro como que creo que cuando muere Lucho Banquero, eso se detiene, no sé, pero antes había en Perú y luego desapareció y se comenzó a usar las carreteras y los containers. Punto. Ahora, hay otro tema. La carretera al norte, la que baja de norte a sur, es la antigua carretera panamericana. El puente de Chancay que se ha caído es el del lado izquierdo, el que baja de norte a sur, el antiguo. Ese es del año 50 del siglo pasado. El otro es cuando ya hicieron autopista en los 80, me parece, o 90, no me acuerdo en qué año fue, cuando ya hacen las doble pistas, viene la de sur a norte. Ujú. Entonces, el lado sur a norte es más moderno y mejor construido que el de norte a sur, que tiene 50, 75 años. Entonces, eso se va a caer todos los puentes. Yo cuando te digo se van a caer todos los puentes, corres grave riesgo que se caigan todos los puentes. Entonces, tienes que reconstruir. Todo tiene una vida útil. Ya son 80 años. Señores, hay que hacer una nueva Ahora, carretera. José, esto del cabotaje es muy interesante porque si se restableciera la industria del cabotaje,
¿no? O el servicio del cabotaje, si Sí. el sector privado ingresara masivamente a este servicio, Andrónico digamos, Luxi ha traído su claro, flota. claro, no solamente se evitaría la crisis que puede generar Chancay en la cono norte de Lima, sino que incluso se aliviaría el embotellamiento actual que tiene mucho que ver con los camiones de carga, ¿no es cierto? En Sí. Lima los camiones de carga son elementos terribles que retrasan el transporte. Es decir, Sí. lo del cabotaje pasa a ser un elemento central, ¿no? Es fundamental. Si no tenías esa, digamos, ese plan B, porque se sabía que Chancay no tenía carretera, es más, o sea, creo que el puerto de Chancay tiene una línea de 150 megawatts y tiene más energía que el propio distrito, tiene más agua que el propio distrito, tiene mucho más cosas que el propio distrito, no sé si es provincia de Chancay, pero, pero Chancay mismo digamos, está mucho más atrasado que lo que es el puerto, que es súper moderno y automatizado al 100% casi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo del, como decía, de los asiáticos. Singapur es un extraordinario ejemplo. Un Y no Singapur hay continental. forma, no hay, esto es un axioma, no hay forma que tú seas un gran hub logístico o una gran fábrica industrial o poner grandes plantas de carros eléctricos o lo que quieras o de chapitas si es que no tienes abastecimiento logístico en tiempo, producción y distribución en el tiempo fijado y con buenas vías, porque si no llegan los pedidos, te dejan de comprar. De Entonces, acuerdo. es sí o sí, tenemos que hacerlo. ¿Cuál es Ahora, la forma? APPs. ahora, igual en Lima, aparte ya de la relación con los puertos, el aeropuerto, antes de entrar al tema de los puertos del Perú, ¿no? Sí, En Lima hay una bomba de tiempo que se está acumulando. Y si bien sí. es cierto, los trenes o los metros son una solución, este, ¿qué más se puede hacer para acelerar este proceso, para consolidar este proceso? Están los trenes, están los metros, está el anillo vial, que efectivamente, pero el problema del anillo vial también van a ser las expropiaciones pendientes que van a demorar el proyecto. Eh, sí. Lo que pasa es que en Perú hemos vivido, digamos, la peor de las épocas, ¿no? O sea, hemos tenido gobiernos literalmente dedicados solo a la corrupción. O sea, pero teníamos, digamos, una narrativa, llamémosla así, que distraía con otros temas y nadie nunca se fijó en eso, salvo los tecnócratas, que sí estábamos mirando y decíamos, oye, pero esto, por ejemplo, la refinería de Talara no tenía, eso no tenía justificación económica. La línea 2 del metro, oye, ¿por qué la ruta va por ahí y no termina en el aeropuerto? Y uno preguntaba, pero te apabullaba. Entonces es como que vivimos en una burbuja de mentiras hasta que se cayó todo. Y ahora que Trump ha entrado a Estados Unidos y comienza a descubrir que lo mismo han hecho los caviares, que son los demócratas, digamos, más de izquierda, y los de izquierda radical en Estados Unidos con los transgéneros y tantas otras locuras que han inventado. Entonces te das cuenta que esa es la metodología que usa la izquierda. Entonces nos han distraído con historias, ya hemos aterrizado, Salardi ha hecho las APPs, ahora es ministro de Economía y ha prometido acelerar los procesos de APPs por lo menos a la mitad. O sea, hoy día una APP completa son más o menos unos ocho Pero años. los trenes, los metros están avanzando felizmente, se han destrabado y Sí, están. sí. Y digamos, lo que pasa es que Lima no tiene una salida para el corto plazo, ¿no es cierto? Este, Es que lamentablemente el tráfico es la definición de, en la misma área de pista, el incremento del tráfico es proporcional a la cantidad de vehículos. Entonces, no hay servicio de transporte público confiable, en superficie no hay, entonces tiene que ser debajo, como son en todas las capitales. Entonces es masivo, es rápido y es puntual.
pero acá la línea 2 del metro la hizo Humala, sabe Dios, nunca se fijó en las expropiaciones, y las expropiaciones que se comprometió a hacer hasta el 2013, en que se iba a entregar la propiedad para que el AP adjudique la construcción del segundo terminal, recién se entregó en el 2019. Por supuesto, a Vizcarra no le interesó nada el proceso. De acuerdo, Si a Vizcarra no le interesó, menos a Sagasti y por supuesto a Castillo. de acuerdo. Ahora, alguna vez te escuché señalar una idea de varios proyectos, empezando por los puertos, que si en el Perú se concretaran, de alguna manera el Perú podría convertirse en una especie de un Singapur continental y tiene todas las condiciones para hacerlo, Tenemos todas las condiciones. Sí, ¿no? eso O sí. sea, tengo entendido, por ejemplo, que Bayobar tiene el mismo calado que Chancay y que Corío tiene más calado. O sea, el Perú está Sí, llamado a conectar el Pacífico con el Atlántico en esta área. claro. Ahora, Y el problema es que si entre esos puertos no tienen conectividad con todas las fuentes de abastecimiento y de distribución interna. Porque acuérdate que ya nosotros somos el polo desde donde Latinoamérica va mucho más barato. ujú, Punto. Y no hay discusión que valga. Es mucho más barato, chau Chile, chau cualquier otro país, incluso Brasil le sale más barato salir por Perú. Entonces, lo de Chancay y los trenes desde Barranca hasta Ica es una prioridad fundamental. Eso tiene que hacerse. eso tiene mucho que Porque ver también con Chancay, ¿no es cierto? Es el sin eso megapuerto de Chancay no Chancay. anda. Sin eso Chancay no va a andar. O sea, y el potencial de Chancay no es solo eso, sino que ellos han comprado en la parte de atrás 855 hectáreas para hacer una zona económica especial. Salardi, a diferencia de Arista, Salardi pues es mucho más ágil, pro empresario y pro generación de valor, riqueza y crecimiento. Entonces él dice, en la zona económica especial el impuesto a la renta debe ser cero, porque traen inversión, empleo, Eso va, crecimiento y eso va a todo eso. generar eso va a generar una discusión fortísima en el país. No, es que a lo que voy es lo siguiente. Pero al margen, pues, eso es un debate en el que Sí, nos dejémoslo por cruzaríamos. ahí. Dejémoslo a Yo lo un que te lado, pero digo es que Salardi es muy ágil. Entonces es rápido decidiendo. Mira, yo he estado en Proinversión, yo he visto todos los procesos y esto, o sea, nos ha demorado. Hemos hecho 9.000 millones, sí, pero hemos dado la bota gorda y vamos a acelerarlo. No puede ser que hagamos adjudicación. Y dijo, yo lo he escuchado y lo he visto en la presentación, cuando dijo, no podemos estar en el peloteo, porque habla así coloquial, el tipo es directo. Y eso es bueno también, porque demuestra también cierta soltura y mando. Dijo, no podemos estar en el peloteo, que si el crecimiento va a ser 4 o 4,2 durante 10 meses, y mientras que las obras se demoran 4 años en hacerse. Cuando se las podemos dar al sector privado en obras por impuestos y las hacen en 6 meses. Eso se ahora, acabó, dijo. alguna vez te escuché comentar sobre el proyecto de la agroexportación en el norte que permitiría duplicar o triplicar la potencia agroexportadora que actualmente existe en Ica. Eso es posible. Eso es un proyecto que yo estoy seguro que a toda la gente del norte le va a parecer fabuloso, porque sería verdaderamente hacer lo que no se hizo con la reconstrucción con cambios. Eh, si tú canalizas, generas reservorios, drenajes en todo lo que es, digamos, las zonas altas de Piura y Tumbes, y un poquito Lambayeque, y todo eso lo canalizas y lo llevas hacia los desiertos que están en la zona más sur de Piura y en el norte de Lambayeque, porque allá en Trujillo tienes Chavimochic. Ahí nomás con esas áreas tienes hidroeléctrica para generar energía y vender. Entonces ya tienes ingresos para APP. Tienes agua que tienes para vender, más APP. Tienes canalizaciones e irrigaciones que son terrenos desérticos que los conviertes en irrigaciones. Entonces, ¿qué haces? Se los vendes a los agroexportadores. Entonces, si tú haces esa APP, que es un megaproyecto, eliminas para siempre el problema del niño, porque todo se canalizaría desde la zona alta
y ya no inundaría Tumbes, Piura, Lambayeque y todo el norte, digamos, ¿no? Entonces, eso permitiría hacer inversiones de largo plazo, Este es mejorar un todo el... megaproyecto porque estás En hablando de realidad, energía. en realidad es grande, pero no es mega complejo. Solo son reservorios, una hidroeléctrica tenemos muchas y somos buenos en eso, y lo demás son canalizaciones, es solamente canales y irrigar desiertos. Esos desiertos, yo le preguntaba a los agroexportadores, oye, si te damos estos desiertos ya como irrigación, a mí dame lo que sea, yo ahí siembro y exporto. Entonces es tan grande el área que puedes multiplicar dos, tres, y hoy hay qué sé yo, servicios públicos, infraestructura, colegios, hospitales y todos estos recursos fiscales digamos, recaudarían, es tan grande que el norte o sea, explosiona en crecimiento. ¿Alguna vez tú has sostenido en tus entrevistas, en las Sí, conversaciones, que la suma de puertos, de infraestructura, agroexportación y minería nos convierte en una potencia mundial? ¿Eso, sí. eso eso es un wishful thinking, como se dice, o es una Mira, verdad? ya, y lo voy a poner en números. La brecha de infraestructura eran más o menos 130.000 millones, pero en los grandes paquetes de hospitales, carreteras, trenes y este tipo de cosas, tiene más o menos unos 80.000 millones, que son fácilmente apepeables, o sea, Apepiables, ese término apepeables, ¿ya? interesante. Entonces, y ya estamos en 9.000 millones, y el promedio es 8.000. Entonces, ponle tú que hagas unos 80.000 millones, porque con un nuevo gobierno todo va a funcionar mucho más rápido. Acá el único que ha trabajado es Salardi, porque el ministro de Economía, me van a disculpar, pero colgado de un cuadro. El Entonces, anterior ministro económico, ¿te el refieres? anterior, A colgado él. de un cuadro. O sea, pintado o colgado, da lo mismo, no hizo nada. Y el anterior, ni sé ya cómo se llamaba. Pero a lo que voy es que si tú mantienes unos qué sé yo, 15.000 millones en APPs y te faltan todavía todos los trenes, carreteras, puertos, aeropuertos y todo eso, hospitales y colegios. Por ejemplo, solo en hospitales tenemos casi 300 hospitales en uno resolutivos que son hospitales estándar. Cuando tienes un hospital estándar, puedes asignarlo por paquetes, digamos, a los chinos, a los alemanes, a los suizos, a los americanos, Claro, de 50 y de 50. Es que a lo que quiero llegar es el número. Entonces, solo en ese paquete tienes 80.000 millones. En mineros tienes una cartera de 60.000 millones, pero 30.000 de esos son líquidos. Y cuando te digo que son líquidos, González Rocha, el presidente de Southern, dijo, oigan, bueno, voy a sacar 1.500 millones para Tía María y para la fundición de hilo, pero acá en el bolsillo tengo 7.000 millones más. Y cuando le digo acá en el bolsillo, o sea, si ustedes me dicen mañana, yo quiero el cheque. Entonces, los mineros son una potencia inmensa de generación de riqueza. Ahí nomás tienes 30.000 líquidos, ya son 80 más 30, 110. Y entre agroexportadores, que ahora son grandes inversionistas y productores de superávit comercial, creo que somos primeros en 5 o 6 productos. Y como somos el complemento de la otra estación, porque estamos en el hemisferio sur, entonces vendemos todo. Entonces, métele otros 20.000 millones y ya estás en 130.000 millones de dólares en un gobierno. Eso es ah, más o no, menos, si fuera en un gobierno, santo Dios, sería un crecimiento pero asiático, perdona, no cifras. yo te estoy diciendo que no, Lo, lo- mira, lo que pasa, acuérdate, lo que pasa es que todo lo que tú dices, digamos, uno puede estar de acuerdo con lo que señala, ¿no? Lo que pasa es que el nuevo gobierno va a tener que reconstruir un Estado para viabilizar esto, ¿no? a ver, Este es yo un te explico, Estado yo te explico, destrozado. yo te explico. Mi especialidad es justamente reingeniería. O sea, yo lidio, o sea, mi especialidad son 25 años, o sea, un poco para que me conozcan mejor. Entonces, yo he lidiado siempre con
como tú dirías, un Estado irresponsable, no sé qué, porque a veces la mayoría de los accionistas de una empresa dicen, sabes que esto es un desastre, lo ha manejado tal gerente, entonces se agrupan, me contratan y yo tengo que lidiar con todos los males, recomponer la compañía, hacerla funcional, digamos, despide gente, cambia sistemas y la enrumbas. Ya. En ese país, como te decía, de desastres y donde pasa todo, hemos tenido un Salardi que comenzó de cero y en un semestre hizo 2.300 millones y al siguiente año más que cuadruplicó la cifra a 9.000 millones casi. Entonces ahora vas a tener... ¿Y por qué dije yo hacerlo con APPs y Proinversión? Ese es otro tema. Porque Proinversión es una institución autónoma, no ministeriable, no política y no cae con gabinetes. Entonces, yo lo que buscaba, en reingeniería tienes que pensar en muchas cosas. Entonces tienes que pensar cómo hago que una institución sea lo más profesional, lo más parecida al SR, lo más estable y que la gente quiera hacer carrera. Entonces la única forma de crear ese crecimiento es con APPs, por proinversión y por eso creamos la ANIN, que al comienzo Pero, zapateó, pero ya o sea, arrancó. sostener que, digamos, si el Perú consolida su sistema portuario, su sistema aeroportuario, ¿no es cierto? Si desarrolla las infraestructuras mínimas para conectar sus mercados, si desarrollas toda su potencia en inversiones en minería, en agroindustria, bueno, el Perú ya se convierte en un país desarrollado. El Y gran problema es que esa es la imagen que debería movilizar a todos los peruanos, pero en el corto y en el mediano plazo tenemos que enfrentar un infierno, un holocausto. Si quieres, ese holocausto es un estado burocrático, un estado lleno de corrupción, influido por las economías ilegales, ¿no? eso es Que no cierto. puede recuperar patás, que no puede construir puentes. Entonces, la cosa es bien difícil y todo tiene mucho que ver con el resultado político del 2026, que ojalá, ¿no? Hayan dos candidatos pro democracia, pro mercado, pro inversión en la segunda vuelta, ¿no? Eso es cierto. Ahora, también es cierto, vuelvo a decir, en el Perú tenemos la tendencia a hablar de lo malo. Ah, Yo claro. soy el especialista al que llaman cuando todo es malo y hace 25 años que hago, yo soy el doctor, ahí me dicen, en inglés es Mr. Fix-It, o sea, el que lo arregla, ¿ya? Así me llaman a mí. Entonces, todo lo que tú me digas, yo voy a sonreír un poco porque, mira, te digo, yo he escuchado los problemas más horrendos que hay y a veces no es tan horrendo, es el paradigma que ya decimos el Perú es malo, vamos a perder. Y no hemos ido al Mundial 32 años. Vino Gareca, los fueteó, los hizo trabajar y fuimos al Mundial. Se fue Gareca y todo se cayó. Entonces, el problema del Perú, a veces somos los peruanos. O sea, hay que dejar de hablar mal de nosotros mismos. Cultivemos, eh, Bueno, eso es valga la verdad. redundancia, la cultura del éxito. El Aprendamos de los optimismo, ¿no? mejores El optimismo es uh, fundamental para que las y colectividades... trabajar, ¿no? Y Y bueno, y trabajar. tenemos una idea de proyecto de país. El Perú está llamado a ser una potencia mundial, realmente, realmente, Además, ¿no? ya no hay otra. Ya ¿No? tenemos el puerto, los otros dos puertos, inevitablemente, quieraslo o no, y nos demoremos 4 o 6 años, los trenes van a estar, las carteras van a estar, y vamos a crecer. No quiero que, digamos, te sorprendas, pero vamos a crecer entre 8 y 10%. Ah, Y, bueno, si esto estuviera en marcha, no, no, eso no, sería es así. que por magia no se puede hacer. O sea, yo no te estoy Claro. diciendo mañana, pero hacia el 2027, si gana la centro derecha, lo primero que hace es anunciar, abrimos las puertas a la gran minería formal. Entra Óscar González Rocha y dice, acá están mis 10.000 millones. La Bamba dice, acá están mis 6.000. Ahí nomás son 15.000 millones. Y comienza bueno, no invasión, Ah, sí. pero Inversión. claro, la inversión Ojalá. privada, pero es así. No, no, Es no, no, pero así. todos queremos que sea así, José, de verdad, o sea, francamente, todo peruano de voluntad quiere que eso sea así, no solamente por el Piensa tú desarrollo, una cosa,
Es la Esa es única otra manera realidad. de eliminar la pobreza, ese En flagelo. eso es lo que hay que pensar. El rol del Estado es construir infraestructura pública para darle servicios públicos a los 33 millones y especialmente a los más vulnerables, porque eso es lo que les va a dar oportunidades de prosperidad y un mejor futuro. De Y eso acuerdo. no lo ha hecho en los últimos 20 años, porque hemos tenido la desgracia de haber tenido un Humala y peores que se lo robaron todo. De Entonces acuerdo, caen José. los puentes y no ha habido plan de país, pero De ahora sí acuerdo. estamos más o menos enrumbados. Hay que esperar De al 20. acuerdo, José. Te agradezco infinitamente por estas declaraciones. Seguiremos conversando, profundizando sobre estos temas